ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Prepárate para escuchar ideas que inspiran y conversaciones que transforman. Aquí comienza Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Ciencia, tecnología, salud y medio ambiente en un mismo lugar. Una presentación de Sodimac, más socios que nunca. Enter Empresas, a tu partner tecnológico. Elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor. La red móvil 5G se implementó en el año 2022 y actualmente ya hay 8,2 millones de chilenos y chilenas que están conectados a esta red según la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Alfonso, ¿se cumplió la promesa del 5G en Chile? Yo creo que sí, hemos cumplido la promesa del 5G, hemos logrado llegar a la mayor cantidad posible de clientes y mejorar la experiencia de uso del día a día de los clientes que nos ven, básicamente. Eso Claro, es lo que queríamos. si comparamos con el 4G, o sea, el 5G es 10 veces más rápido, uno puede descargar en segundos una película, la conectividad, por supuesto, nos ayuda a navegar por multiplataformas, pero ¿qué significa también en la realidad? ¿Por qué todavía no se llega a todas las personas y si bien Chile es un país súper digitalizado, todavía hay una brecha digital? Bueno, ahí lo que pasa es que a ver, hay varias cosas. Primero, temas de terminales, ¿ya? Terminales me refiero al celular que tenemos en el, en el bolsillo cada uno, tú, yo. No todos son compatibles con el 5G. Cuando salió, la mayoría de los celulares no eran compatibles. Entonces, hay todo un tema de recambio tecnológico de la gente, que de hecho hoy en día, si uno ve los datos, la gente cambia mucho menos el celular. Uno cambia el celular yo personalmente cada 3 años, antes lo cambiaba cada año. Y al final eso lo que hace es que la adopción sea un poco más lenta porque tenemos que ir modificando el parque. Y la otra cosa que pasa también con el 5G, porque si bien te dije, se cumplió la promesa, sí. Igual hay ciertas cosas, algunas promesas que vienen con el 5G, sobre todo por un lado un poco más empresarial, que todavía falta para llegar, ¿ya? Y que ahí podemos aprovechar de ir conversándolo en esta media hora que tenemos, pero básicamente hay ciertas cosas que tienen que ver con Smart Cities, por ejemplo, que es como tener todo conectado, que cada dispositivo que tenemos nosotros, nuestro reloj, el celular, el auto incluso, esté conectado. Para eso todavía no llegamos al punto donde lo podemos usar. Y también hay otras promesas que venían por como conectividad multidispositivo, que de nuevo, para decirlo un poco en chileno, lo que te permite es lograr esta hiperconectividad en las ciudades, que todavía nos falta un poco llegar a la tecnología. ¿Ya? Nosotros tenemos implementado un 5G que es un poco el primer paso. ¿Ya? No tenemos el 5G 100% implementado. Ya, pero ¿qué significa el 5G 100% implementado? O sea, ¿qué implicancias va a tener, no solamente en las personas, porque uno dice, ya, bueno, como usuario final, pero acá estamos hablando que el 5G te ayuda a tener una ciudad más inteligente, una ciudad mucho más conectada, las empresas también pueden proveer mejores servicios, las personas que, por ejemplo, asisten a un hospital, ¿no? O a un centro de convenciones pueden tener más acceso a la conectividad en esos lugares, o también puede entregar más seguridad o incluso salvar vidas. Así es, así es. De hecho, en Estados Unidos ya se están haciendo ciertas operaciones, cirugías a través de redes 5G. A ver, ¿por qué todavía no? Y lo que pasa no es que se haya hecho mal la implementación acá en Chile o en el mundo. Una cosa que mundialmente se hace así. Primero uno parte con un 5G que está montado sobre la red de 4G. Entonces, lo que significa eso es que cuando yo me conecto como usuario final, voy a tener una velocidad de descarga mucho más alta, voy a tener un mejor tiempo de respuesta, pero no es un 5G que tenga todas las capacidades que vienen por el 5G. Y esas capacidades, como te decía, son no solo velocidad, que es lo que vemos hoy en día, sino que es un bajo tiempo de respuesta. Y con tiempo de respuesta uno, así como por poner el ejemplo de esta cirugía que se hace en Estados Unidos, el doctor no solamente necesita que el internet sea rápido, por así decirlo, que se vea bien la pantalla cuando está haciendo la cirugía, sino que necesita que cuando pasa algo, él pueda sacar el bisturí y cuando hace el movimiento, eso pase al tiro. ¿Ya? Y eso es tener un tiempo de respuesta bajo, que no pasa por la velocidad, sino que pasa por la latencia. ¿Ya? Estoy yendo como a tecnicismos, pero es súper relevante cuando hablamos de las capacidades que uno puede tener como con el 5G. Entonces,
ahora ya terminamos la primera fase, ya tenemos una red 5G súper amplia a nivel nacional, no solamente yo que trabajo en Entel, sino que yo diría que todos los operadores tenemos una red 5G bien desarrollada, pero lo que nos falta es tomar el próximo paso e ir a este 5G donde el core del 5G, lo que está detrás, se cambia completamente para poder llegar a tener estas nuevas capacidades, ¿ya? Que, como tú decías, permite salvar vías con cirugía, tener autos autónomos, estas ciudades inteligentes. Entonces, va avanzando como a algo, a un ámbito que va mucho más allá de poder descargar la película en Netflix más rápido. Muy bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tecnociencia, el podcast. Y estamos conversando con Alfonso Fernández, que es el gerente de mercado y productos de Entel Empresas, sobre la conectividad, sobre la velocidad, sobre cómo las telecomunicaciones nos impactan en nuestras vidas diarias en todos los ámbitos, también en los sectores industriales, por supuesto. Alfonso, bueno, sigamos hablando del tema de la conectividad, que a mí me parece fascinante porque lo que estamos viviendo con el 5G obviamente es una revolución, pero lo que se viene con el 6G es aún mayor. Se dice que el uso del 5G actualmente es como andar en una autopista, pero lo que se vendría con el 6G es como casi que teletransportarse. ¿Así es la diferencia? Eso es lo que se espera. Ahora, todas las definiciones para el 6G, la verdad es que todavía falta mucho camino. Se habla del 2030. Entonces, como que definiciones, ni siquiera las definiciones básicas de lo que queremos va a estar. Puede ser incluso que en el 6G ya se empiecen a hablar de capacidades de inteligencia artificial, que es un tema que está súper relevante hoy en día. Entonces, lo que ha pasado con si uno ve la historia de las telecomunicaciones, básicamente, la primera generación, el 2G, el 3G, el 4G, el 5G, lo que iba haciendo la red es adecuarse a los avances tecnológicos que íbamos teniendo. Entonces, por ejemplo, al principio nosotros teníamos una necesidad de voz, ¿cierto? Entonces yo necesitaba llamarte a ti, Andrea, y el primer G, el 2G y el 3G estaban súper enfocados en una buena calidad de voz. Pero después apareció el Internet y el smartphone. Dijimos, bueno, quiero estar conectado siempre, quiero poder meterme en una página de Internet desde mi celular. Entonces el 4G fue a cambiar un poco el paradigma y se elaboró pensando en los datos, en navegación, ¿ya? Y el 5G profundizó un poco en eso. Entonces, por eso te digo, el 6G probablemente va a tomar todas estas tendencias que estamos viendo hoy en día, que es la inteligencia artificial, automatizaciones, todo conectado, y llevarlo al próximo nivel. El estándar debería seguir lo que se necesita, lo que necesita la tecnología y las tendencias para poder llevarlo al próximo nivel y que la gente lo pueda usar, básicamente. Ya, pero estamos hablando que es 100 veces más rápido que el 5G. O sea, Siempre, es una sí. locura. ¿Y eso qué implica también en el tipo de teléfonos que vas a tener? La cantidad de batería que vas a necesitar para que también te aguante todo el día. O sea, ¿cómo también van a cambiar los dispositivos móviles? Eso es difícil saberlo, ¿eh? Deberían cambiar. Ahora, siempre que hay un cambio generacional, la batería siempre sufre. O sea, todos lo hemos sufrido aquí. Te compras el 4G y de repente uno lo desactiva y empieza a tener solo 4G. Pero hacia dónde van los dispositivos, la verdad es que pueden tomar muchos caminos, ¿eh? Hoy en día hemos visto, volviendo al tema de la inteligencia artificial, cómo ciertas empresas, bueno, OpenAI va a sacar algún dispositivo que no sabemos qué va a hacer, pero todos hablan de el próximo dispositivo de la era de inteligencia artificial, que básicamente es tener un agente contigo siempre. Que eso puede ser que esté imbuido en el mismo celular, puede ser que sea un PIN. Bueno, ahí uno puede empezar a hablar un poco de casi que de ciencia ficción de cómo va a terminar siendo esto. Pero seguro que esa próxima evolución de los dispositivos va a tener que tener capacidades de 6G y va a tener que tener la capacidad, el cómputo, la velocidad, como tú decís, 100 veces más rápida para poder cumplir la promesa que es, bueno, quiero tener un agente de inteligencia artificial que me ayude a hacer todo el rato en la vida, básicamente. Para las personas que a veces se preguntan qué hay detrás de todo esto, porque la conectividad, el acceso al Internet, y todos estos servicios que tenemos nos llegan sin saber mucho cómo es la infraestructura detrás. ¿Qué infraestructura se necesita para tener 5G y qué es lo que se necesitaría para llegar a un 6G? Una muy buena pregunta. Yo antes de trabajar en Entel, solo como anécdota, yo pensaba para mí adentro y siempre decía que hay unos duendecitos. O sea, yo pongo algo en el celular y hay unos duendecitos atrás que me traen la página de vuelta, no sé, si quiero ver
cualquier página de internet o un video en YouTube. No, pero fuera... La infraestructura de telecomunicaciones, la verdad es que es algo bien complejo, así como para hablarlo sin entrar en mucho tecnicismo, es difícil hacerlo. Pero en la práctica lo que tú tienes es lo que nosotros llamamos un core de telecomunicaciones, que es toda la infraestructura que va... que no son las antenas que te dan la señal, sino que es la columna vertebral, por así decirlo. Y por sobre eso uno monta las antenas, que es lo que uno ve, que de repente son palmeras, son torres, no muy agradables a la vista muchas veces. Se ocultan bien. Ya las detectamos igual. Estamos tratando. Entonces, esos son como los dos componentes principales. Nosotros para evolucionar al 5G, lo que hicimos primero, y es lo que te decía, como de esta primera y segunda fase, fue cambiar las antenas, por así decir, ¿ya? Pero la infraestructura core sigue siendo 4G. Y ahora lo que queremos es hacer la inversión y evolucionarlo a 5G. Y eso es algo mundial, de nuevo. O sea, todos los operadores en general partieron de la misma manera. Primero se cambian las antenitas y después se cambia esta infraestructura columna vertebral. Para el 6G probablemente va a ser algo similar. O sea, primero vamos a cambiar las antenas, va a subir mucho la velocidad, 100 veces, va a bajar la latencia, va a ser una experiencia mucho mejor. La capacidad de las redes va a ser mejor. O sea, cuando tú tenías, por ejemplo, estás conectado a una zona y dice talento, está medio colapsado. Bueno, cuando pasamos a la próxima generación, siempre hay una mejora en ese sentido y esa promesa también se cumple. Y después de eso, para tener el 6G completo, uno cambia la columna vertebral. Entonces, en términos de infraestructura, hay una inversión gigantesca que vamos a tener que hacer. La verdad es que los operadores siempre nos asustamos harto en estos recambios generacionales porque la inversión es súper harta y cada vez es más difícil captar cuál es el caso de negocio que hay detrás y que me va a devolver la inversión. Ahora, Alfonso, sí, estábamos hablando de 5G, 6G, pero ¿qué pasa con la fibra óptica? También, ¿no? Como una super tecnología de conectividad. Bueno, la fibra óptica es un habilitador en esto también, ¿ya? Porque básicamente yo para poder dar una robusta red móvil necesito tener una capilaridad de fibra óptica cada vez más alta. De hecho, para el 5G... no sé si lo he escuchado alguna vez, se habla como de 5G banda milimétrica, que se habló mucho en un minuto, que la verdad es que mundialmente no se ha usado mucho, ¿ya? Pero lo que hace esto son antenas que son más chiquititas, que son frecuencias muy altas, por eso se llama milimétrica, pero en fin, pero tienen mucha capacidad, o sea, te pueden dar una velocidad mucho más alta de la que incluso tenemos ahora en 5G, pero tiene un alcance muy chico. Entonces tú necesitas tener mucha fibra óptica en todos lados para instalar estos postecitos. Y de hecho la dificultad y por qué no ha avanzado esa tecnología es por lo mismo, porque necesitas mucha fibra óptica, mucha inversión, instalar muchos sitios donde la verdad es que no todo el mundo quiere tener una antena en cada esquina. Entonces, sí, pero igual Chile ha estado trabajando en varios proyectos internacionales de fibra óptica submarina. No, eso de todas maneras. Es que ahí la fibra óptica submarina cumple una función distinta, porque cuando te digo como la fibra óptica para llegar a la red móvil, es lo que nosotros llamamos como la capilaridad. Es como si tengo un tronco y un árbol grande, son las ramas que salen. Ya. La fibra submarina es el tronco. Es como yo me conecto con otros países, cómo salgo a buscar la información hacia afuera. Entonces la inversión que se está haciendo es súper relevante porque lo que nos permite es estar mucho más cerca de nuestros vecinos. Es como estar más cerca de la Internet mismo. Nos permite a nosotros como país. Es una cosa que va mucho más allá de las redes que usamos nosotros como operadores de telecomunicaciones, sino que es acercarnos, en este caso a Asia, acercarnos a Estados Unidos y tener capacidades mucho más, por así decirlo, o valga la redundancia, cercanas. ¿Ya? Estamos acercándonos a ellos. Pues estaba viendo el fin de semana una obra de teatro que hablaba sobre las tormentas solares y que dejaban totalmente desconectado al planeta Tierra, incluso la Estación Espacial Internacional. ¿Qué pasa si hubiese una situación como esa, una tormenta solar o un apagón que nos deje sin luz y nos deje desconectados? ¿Cómo actúa la infraestructura en casos extremos de emergencia? Bueno, lo vimos hace poco, cuando tuvimos nuestro apagón acá en Chile en febrero, creo que fue. Sí. La verdad es que, mira, nosotros
tenemos una infraestructura que es bien resiliente. ¿Ya? Lo hemos ido fortaleciendo. De hecho, si vas al inicio de todo, Entel, porque yo trabajo ahí, nació por una catástrofe que fue el terremoto del 60 en Valdivia, por una necesidad de estar más conectados frente a este tipo de situaciones. Entonces, tenemos una vocación como país, ya digo, no solamente nosotros como Entel, y el regulador así también nos lo exige a nosotros, de tener redes que sean bien resilientes cuando pasan este tipo de cosas. Ahora, probablemente la gente que me está viendo en la casa me dice, bueno, pero a mí también se me cayó el celular, se me cayó la red cuando se hubo el apagón. Y claro, pasan esas cosas porque lo que se trata de hacer en las redes es tener resiliencia en ciertos puntos más estratégicos. De manera de que la comunicación entre servicios de emergencia, entre carabineros, por ponerte un ejemplo, no se pierda. Eso es como la primera función. Y lo otro que pasa es que las redes se colapsan mucho más por lo mismo, porque se caen algunos sitios de alrededor y queda solo un sitio donde antes se cubría, me refiero, solo una antena donde antes cubrían 5, por ponerte un ejemplo. Y ahí lo que nosotros siempre llamamos a la gente, que si hay una tormenta solar, si hay un apagón, manden SMS, envíen WhatsApp, no llamen, no se pongan a ver Netflix. Hay que hacer un esfuerzo de todos básicamente para que las cosas sigan funcionando, pero la verdad es que vivimos en una sociedad como donde la tecnología está tan metida, ¿ya? En el día a día, en lo que hacemos, tan hiperconectados que a nosotros también nos cuesta muchas veces dejar de lado y decir como, bueno, hay un apagón, quizás no voy a poder ver mi serie. Y uno lo sufre mucho, por ponerte un ejemplo. ¿Eh? Lo que pasa es que yo digo, si estamos en una situación que de verdad se produzca el caos, como tú decías, quizás ciencia ficción casi, ¿no? Nos quedemos sin luz, nos quedemos sin conectividad, no sabemos dónde están nuestros parientes, a lo mejor no en una situación como un terremoto. O sea, ¿qué backup hay para que esto siga funcionando? Porque las telecomunicaciones son lo más importante y que además funcionan con electricidad. Sí, sí. No, como te decía, y nosotros tenemos ciertos backups. Hay 4 horas, hay 8 horas en ciertos sitios. Pero la verdad, si es que se nos corta la luz por 24 horas, o sea, es muy difícil que sigamos con una infraestructura que siga funcionando. Y eso es uno de las grandes como debilidades que tenemos, y dependemos mucho de la electricidad, no solamente para temas de telecomunicaciones, sino que para cargar los mismos dispositivos. O sea, va a llegar un punto donde el problema no va a ser que se me va a caer la señal de celular, va a ser que no voy a poder cargar mi celular si es que si es que hay un apagón, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, yo creo que es un tema súper relevante de harto para conversar, porque lo que tú dices es cierto, somos muy dependientes, pero nunca vamos a poder dar una resiliencia al 100% como en un caso apocalíptico, medio catastrófico que estás poniendo, Andrea. Como que no es que estemos tan preparados, sí estamos preparados para algo que es más o menos dentro de lo normal, que fue lo que pasó el apagón. Yo creo que las redes dentro se comportaron bien, ¿eh? Pero si pasa algo mayor, complicado. Hay que seguir trabajando para eso. Exacto. Alfonso, hablemos de la conexión satelital, que es otra de las tecnologías que además ha irrumpido, además que hay ahora esta alianza con Starlink, ¿no? SpaceX, y que además ha permitido conectarse desde lugares que son súper remotos y que de verdad la señal de teléfono no existe. ¿Cómo es esa tecnología? Sabes que es una tecnología bien, como que surgió bien de un minuto a otro, como para uno que está sentado así como Starlink, de repente apareció y todo el mundo ahora, que antes quizás no tenía señal, ahora tiene Starlink. ¿Cuál es la gracia de esta tecnología? Antes nosotros teníamos una tecnología satelital, el internet satelital existe hace mucho tiempo, mucho tiempo. Esto no es nuevo. Lo que es nuevo es que antes los satélites estaban en una órbita, orbitando alrededor de la Tierra, muy lejos. Entonces, eso producía 2 problemas. Uno, que la velocidad que se podían alcanzar eran muy bajas. Uh-huh. Y lo segundo es que los tiempos de respuesta, esta latencia que te decía, como desde que yo saco el bisturí o que el doctor saca el bisturí hasta que sale el robot, lo saca, era muy alto. Entonces,
era muy difícil usar aplicaciones incluso como de, no tengo idea, de transferencia. Incluso los bancos te podían tener problemas cuando usabas este tipo de cosas porque el tiempo de respuesta a la latencia era muy alta. Entonces, lo que vino a hacer esta nueva tecnología, que partió con Starlink, ahora hay otros competidores que se están incluyendo, hay Amazon Kuiper, si no me equivoco, también están empezando a dar su servicio, es que los satélites los ponen en órbita baja. Están mucho más cerca de la Tierra. Yo no sé, a mí me tocó, por ejemplo, ver cuando recién estaba partiendo Starlink, estas filas de luces que se veían en el cielo. Bueno, estos son los satélites que tiran, que son muchos satélites en órbitas mucho más bajas, y como están más cerca, dan más velocidad y a un tiempo de respuesta mucho mejor. Y también todo con una tecnología de punta. O sea, esta antenita que usa Starlink, que es una cuestión súper avanzada. Entonces, ha venido un poco a cambiar, como tú dices, la manera en que estamos conectados. O sea, Ya, pero por ejemplo, yo me voy a un bosque, ¿ya? Y llevo mi teléfono y no tengo cómo conectarme. Y claramente eso me genera un poco de inseguridad. Primero, ¿por qué no me puedo conectar en un bosque? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no tengo acceso a 4G, 5G? ¿Y qué es lo que me permite entonces el acceso a una conexión satelital? mira, al final, todo esto pasa por como las brechas de cobertura, que nosotros le llamamos, ¿no? El tema es que cuando uno va a instalar, o un operador de telecomunicaciones va a instalar un sitio que va a iluminar 4G, 5G, lo primero que dice es, bueno, ¿a cuánta gente voy a iluminar? Entonces, porque instalar una torre, primero que nada, tema de visibilidad, como hablábamos, hay un tema de costo, un tema de mantención de la energía, porque muchas veces esos sitios que están en la mitad del bosque, como tú dices, no hay electricidad, entonces No hay antena. no hay antena, tienes que ponerle paneles solares, es una inversión bien grande. Y muchas veces se ha ido mejorando, obviamente. De hecho, los concursos de espectro que hace la Subtel es la Secretaría de Telecomunicaciones, lo que hacen ellos es habilitar el espectro, que es como tú hablas de la autopista. Bueno, el espectro es como la carretera, ¿ya? Es donde se da la señal móvil. Y la Subtel es la que lo disponibiliza a la empresa, y lo que ellos hacen en los concursos es pedir ciertos despliegues mínimos. Entonces, ¿hemos ido mejorando esa cobertura? Sí. Pero siempre van a llegar puntos donde no hay señal, porque vive poca gente, porque no están las condiciones. Entonces, eso es como el primer punto. Por eso no hay señal en la mitad del bosque. Y el segundo, lo que viene a hacer Starlink es darte la capacidad de tener señal en el bosque. ¿Y por qué? Porque a diferencia de la señal móvil, que necesita la antena, que tiene que tener una conexión de red terrestre, por así decirlo, como es satelital, tú te puedes conectar directamente con el satélite y no hay en cualquier parte del mundo, no hay una necesidad de estar conectado a algo físicamente en la Tierra, sino que tú lo haces con el cielo, básicamente. Si ves el cielo, si pones la antena, va a funcionar. Ah, pero es mucho más lento. No tanto. ¿No? No tanto. O sea, Starlink Va mejorando. va mejorando. Starlink llega a velocidades... O sea, el tener satelital antes de Starlink era 100 veces más lento de lo que es Starlink hoy en día, que llega a velocidades de 100 megas, que básicamente una fibra óptica de baja velocidad hoy en día. O sea, la fibra sigue siendo más alta, sí. Sigue teniendo mejor performance, sí. Pero para hacer internet satelital es impresionantemente alto. Puedes ver Netflix. Todo lo que haces en el día a día debería ser capaz de hacer. En el bosque. En el bosque. Buenísimo. Alfonso, tú hablabas del tema de la brecha. ¿Cómo se puede ir acortando la brecha digital en Chile? Porque si bien somos el país más digitalizado de la región, como tú decías, todavía hay sectores rurales, sobre todo, donde no hay conectividad. Mira, hay distintas opciones. Starlink es un muy buen ejemplo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Hay ciertas políticas públicas que pueden ir avanzando a eso. Por ejemplo, entregas de kits de Starlink por parte de municipalidades a lugares donde no tienen. Hay concursos que hace también la Subtel que son concursos de fondos de telecomunicaciones, donde dice, bueno, tengo que dar señal acá, yo te voy a dar un subsidio, participe en empresa y el que me da el mejor postor, yo le doy el subsidio, pero tienes que cubrirme esta zona. Eso se hace harto para ir disminuyendo. Los mismos concursos de espectro que van saliendo también van disminuyendo las brechas y van asegurando que tengamos 5G en lugares donde la verdad es que como caso de negocio no tendría mucho sentido tener 5G. Entonces, todo eso va aportando a esto. Y sin duda el Internet satelital va a ser como el gran avance que vamos a tener, no solamente
en cuanto a los platos de Starlink, sino que este Direct to Device que se llama, que lo voy a explicar ahora porque probablemente no Directo sabe directo al producto. Casi. Directo al celular. Al celular, Entonces, exacto. esa es la próxima evolución que se viene en términos... yo te diría que está casi al nivel de 6G. ¿Ah? Si estamos hablando como disrupciones de lo que vamos a tener en nuestro celular, lo que se va a venir es que yo voy a tener mi celular y cuando no esté conectado a una red terrestre, a la red normal 5G, 4G, yo me voy a conectar a una red satelital desde el mismo celular. Y de nuevo, hablando antes de que todas las evoluciones de 5G, 6G como que van siguiendo las tendencias, no me sorprendería que el 6G tenga incluido ciertas definiciones de este Direct to Device, de cómo conectar satelitalmente el celular a la red, satélite. Básicamente. Claro. Entonces, Oye, te quiero hacer una pregunta como usuaria que me pasa y que yo creo que muchas personas no saben la respuesta, y es, ¿por qué cuando vamos a un estadio a escuchar un concierto no tenemos señal o está demasiado lenta, o cuando a veces pasamos por ciertas calles también se nos va la onda, por ejemplo, de la música que estamos escuchando o de la conversación que tenemos con alguien por teléfono? bueno, como tú mencionabas antes, la red es una autopista. Entonces, cuando uno concentra mucha gente, es como cuando uno pone un peaje, por así decirlo, o cuando hay tacos, básicamente. Si uno tiene mucha gente, se empieza a llenar la autopista, y como se llena la autopista, lo que termina pasando es que todos los autos van más lentos. Y esa es la experiencia que tú tienes y que me dices, pucha, funciona lento y todo. Entonces, hay ciertas cosas que uno puede hacer, como te decía antes, mandar SMS muchas veces funciona, hablar solamente por WhatsApp, no mandar imágenes, no hacer streaming. Eso es como un poco para ir a atacar lo inmediato, por así decirlo. Ahora, el 5G, una vez que instalemos esta columna vertebral, si nosotros la pasamos a 5G, que es lo que se llama standalone, lo que te permite, y que en un futuro nosotros probablemente vamos a ofrecer como empresas de telecomunicación, es que yo voy a ser capaz de una pista, por ejemplo, de esta autopista, dejarla reservada. Entonces yo podría decir, bueno, Andrea, ¿tú quieres hacer streaming durante el concierto o quieres, no tengo idea, mostrárselo a tu hija o a tu hijo mientras tú lo ves? Tú vas a poder apretar un botón y decir, bueno, quiero un boost de velocidad, y vas a pasarte a esa autopista. Entonces todo el resto va a seguir con la misma experiencia, que probablemente va a funcionar un poco más lento, pero tú vas a estar en una pista especializada para esto, donde vas a tener una experiencia mucho mejor. Pero eso tengo que comprarlo, como un servicio aparte. Probablemente. Como te digo, no existe hoy en día, pero es algo que probablemente vamos a ofrecerlo como un boost adicional. Ahora me estoy adelantando, quizás se van a enojar conmigo en este, pero son capacidades que tiene... La futurología es entretenida, me Sí, gusta. pues son capacidades que tiene la tecnología y que uno puede hacer. Entonces, a mí me sorprendería que nos movamos hacia eso. Hablemos de ciberseguridad, porque la ley marco de ciberseguridad en Chile ya entró en vigencia. Todo este año además está operando la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la ANSI, donde si tú como empresa sufres un incidente tienes 3 horas para reportarlo, así de rápido. Y ahí te quería preguntar cómo la conectividad, ¿no?, y las telecomunicaciones también juegan un rol súper importante en la ciberseguridad, entendiendo que están en juego los datos, por un lado, de miles de personas que no solamente son los clientes, sino que toda la red de suministro. Bueno, es clave. Es súper importante porque al final la conectividad, las redes de conectividad son la columna vertebral de, bueno, en general de nuestra vida, de las empresas. Me estoy yendo un poco como a lo conceptual, pero sin la conectividad no existe ni hay necesidad de ciberseguridad porque es lo básico. Entonces, es súper importante la ciberseguridad y la seguridad en la conectividad, sobre todo, ¿ya? Porque es la primera capa, es la primera línea de defensa que uno tiene para cuando uno tiene ciertos problemas. Entonces, esta ley de ciberseguridad ciertamente es súper relevante, viene a definir ciertos actores, ciertos distintos tipos de actores dentro de las empresas, básicamente, con distintos requisitos. Entonces, ciertas empresas tienen algunos requisitos de ciberseguridad que sí o sí tienen que tener, tanto en sus redes como en sus sistemas.
Y nosotros como proveedores de telecomunicaciones tenemos la obligación también de que nuestros productos también tengan esas capacidades para los clientes y para quienes los estamos ofreciendo. O sea, al final, si a ellos se lo pide, la ANSI le dice, bueno, usted tiene que ser ciberseguro, tiene que tener estas capacidades. Nosotros como empresa de telecomunicaciones tenemos que ser capaces de dárselo. Entonces es un cambio bien grande. Lo que pasa es que además se suma que la inteligencia artificial te ayuda muchas veces como a prevenir estas vulnerabilidades, pero también es una súper herramienta para atacar. Sí, no, 100%. O sea, cada vez son más creativos los ataques, por ponerlo en ciertos temas. Ahora, también las herramientas son cada vez más potentes. Y hay una conciencia de ciberseguridad que hace 5 años no existía. O sea, yo diría que eso ha sido un avance súper positivo. Antes una empresa de mediano tamaño no pensaba en tener una capacidad de ciberseguridad instalada. Y hoy en día sí lo están haciendo, sobre todo con esta nueva ley que un poco los obliga dependiendo del rubro que tengan, pero te impulsa a tener estas capacidades que son clave al final, porque la gente que me está viendo puede decir, bueno, ¿qué tan relevante puede ser la ciberseguridad si a mí no me van a atacar? Si soy una empresa chica o soy una persona, yo no soy importante, no soy un político. ¿Cuál es la relevancia de esto? Pero la verdad es que estos hackers, estos ciberataques pasan a todo nivel y te pueden destruir una empresa completa y en minutos. Hemos visto algunas experiencias de ciertas empresas que le han pasado esto y la verdad es que el daño es catastrófico. Bueno, por eso es importante como la cultura de la ciberseguridad interno para que todas las personas que trabajan tampoco estén como entregando clave, el acceso a las credenciales y todo eso, que es un tremendo punto débil. O sea, 100%. Y además, esto es como cuando nuestros papás nos decían, bueno, no recoja el dulce que está en la vereda, no se lo coma, no acepte que un extraño le pase un chocolate. Es lo mismo. Al final nosotros estamos metidos en una red, en una conectividad constante y está lleno de gente extraña, de dulces que están en todos lados. Y uno tiene que aprender y como educarse en ese sentido de que no puede abrir cualquier cosa que le mandan al correo. Uno no puede tomar un USB o un pendrive y conectarlo sin saber qué es lo que tiene dentro. Entonces, no solamente son las capacidades que nosotros tenemos y que contratamos con firewall, etcétera, etcétera, sino que también es una educación interna. La primera muralla para que no tengamos ciberataque en todas las empresas o como personas naturales somos nosotros mismos. Alfonso Fernández, gerente de mercado y de productos de Entel Empresas, que entretenía la conversación. Tantas cosas que uno ve a diario en la tecnología, en la conectividad, que muchas veces no se da ni cuenta y las tenemos acá todo el tiempo. Increíble cómo va a ir avanzando todo esto. Así que gracias por estar hoy día con nosotros acá en Tecnociencia, el podcast. Muchas gracias a ti, Andrea. Estuvo muy interesante y yo feliz de tener estas conversaciones, la verdad. Muy entretenido. Sí. También quiero agradecerles a ustedes por la sintonía, como siempre. Recuerden que estamos con Tecnociencia, el podcast, en YouTube, en Spotify, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, en Facebook, en X, en todas las plataformas digitales de ADN. Cada martes a las 5 estrenamos un nuevo capítulo con estas conversaciones muy entretenidas de ciencia, tecnología, conocimiento, educación, medio ambiente, salud y mucho más. Hasta la próxima, que estén bien. Esto fue Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Un espacio de conversación donde descubrimos juntos cómo la ciencia, la tecnología, la salud y el medio ambiente están cambiando nuestras vidas. Tecnociencia fue una presentación de Sodimac. Más socios que nunca, Entel Empresas, a tu partner tecnológico. Elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor.